yo decía, wow, ¿por qué nos hemos perdido de tantas cosas? Porque nos dijeron que si no estaba en la Biblia, no era inspirado. Pero tampoco es inspirado, hermano, que usted lea un libro de matemáticas. No es inspirado que usted estudie historia general de Venezuela o de los Estados Unidos. Eso no es inspirado. Y sin embargo, usted lo estudia, ¿por qué? Por conocimiento. ¿Verdad que sí? Hágalo desde esa perspectiva. Amén. Ok. Jesús tenía que cumplir la Torá. Jesús tenía que cumplir los profetas. La Torá era la ley. Los profetas. Y Jesús tenía que cumplir todos los escritos que estaban en los salmos, a través de los cuales se hablaba de él. Si Jesús no cumplía esas tres cosas, no pasaba la prueba de que era el Mesías, pero tampoco el Cordero Perfecto que venía por salvación de toda la humanidad. Amén. Tres cosas. Y si Jesús tuvo que cumplir esas tres, ¿será que las tres tenemos que estudiarlas también? Amén. De hecho, Juan 5, 46, 47 dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué le dijo Jesús entonces? No, el problema que no entiendes la visitación es porque no entendiste la sombra, no creíste en la sombra, porque la sombra todo apuntaba a mí, es lo que está diciendo Jesús. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? Miren lo tremendo, el mismo Jesús está diciendo, si no podemos creer a la sombra, ¿cómo vamos a creer ahora a la palabra de vida que es espíritu? Wow, ¿verdad? Tremendo. Las fiestas establecen el patrón de los eventos divinos aquí en la tierra. Recuerden que solo le estoy dando la razón por la que vamos a estudiar la fiesta. Solo la razón. Todavía no hemos empezado la introducción en sí misma, si no estamos en el razonamiento del estudio. Es para que usted se anime a seguir viniendo, porque la gente es floja. Después, ay, no, qué fastidio. Eso es pura historia. Hebreos 8, 1 al 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, si puede subrayar eso, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Luego sigue diciendo en el verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el templo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí está hablando del ministerio de Jesús, no solamente como intercesor, sino como el sacerdote que está en el cielo, al nivel de Melquisedec, rey y sacerdote. Y dice, pero esto que ocurrió, ya para hablar en el capítulo 8, el apóstol, autor de Hebreos, viene explicando en los capítulos anteriores toda la sombra de lo que era el tabernáculo. Empieza a explicar todo lo que se hacía. Entonces por eso dice, bueno, vamos a resumir. El punto de lo que yo les quiero decir es que para que se pudiera sentar en el verdadero tabernáculo, tuvo que haberse dado una sombra que se la dio Dios a Moisés y le dijo, construye conforme al modelo que has visto. Amén. Construye conforme al modelo que has visto. Y Jesús viene y cumple el modelo en lo real. Ahora, ¿por qué es que la gente, y aquí ya les voy a empezar a meter un poquito. ¿Saben por qué la iglesia del tiempo presente no entiende lo que es el ministerio sacerdotal y de rey del creyente? Porque no entiende el ministerio sacerdotal y de rey de Jesús. Pero no lo entiende porque no puede entender el modelo que se le entregó a Moisés. Dios le dijo a Israel, le dijo, si ustedes oyen mi voz, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes caminan de acuerdo a los estatutos y a lo que yo les he dicho, yo voy a hacer de ustedes una nación de reyes y sacerdotes.
Pero Israel no oyó. Entonces vino Dios y le dijo a la iglesia: yo ahora voy a hacer de ustedes una nación santa, un linaje escogido donde van a ser reyes y sacerdotes. Dios nunca cambió. El deseo de Dios siempre fue un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero ¿sabe por qué usted no lo puede entender? Porque usted no entiende el modelo de Jesús, porque tampoco entiende el modelo de la sombra. ¿Sabe por qué yo sé que la mayoría de ustedes no lo entiende? 90% de los cristianos se pueden mover bien en el rol sacerdotal, pero si acaso el 10% se puede mover en el rol rey. El rol sacerdotal es el que intercede delante de Dios por los hombres, ¿sí o no? ¿No era el trabajo del sacerdote? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, somos buenos? O sea, y no estoy siendo irónica, no, por el contrario, estoy reconociendo algo bueno dentro de nosotros, y es que nosotros hemos aprendido, los que amamos al Señor, a venir delante del Señor y derramar nuestras vidas delante de Él, y hemos aprendido a levantar la vida de los demás, ¿verdad que sí? Somos buenos en el rol sacerdotal, pero ¿saben por qué no somos buenos en el rol rey? Porque el rol rey es gobierno. El rol rey es establecer orden. El rol rey es dar decretos. El rol rey es mandar, decir qué es lo que se hace, cómo van a hacer las cosas. Usted en ninguna parte de la historia va a ver a un rey pidiendo limosna. Usted en ninguna parte de la historia ni de la humanidad, en ninguna parte va a ver a un rey vestido indignamente. En ninguna parte va a encontrar a un rey que no tenga reino, que no tenga posesiones, que no tenga súbditos. Pero usted no se ve así, porque ha fallado en conocer el modelo de Jesús como rey y sacerdote. Y ese es el modelo para el creyente. ¿Sí o no? Necesitamos conocer la fiesta para que lo entendamos. Por eso que tenemos que conocer la sombra. Amén. Hebreos 9, 8 y 9 dice: dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el lugar santísimo. ¿Por qué? Está diciendo que era un templo que no había sido levantado por mano de hombres. Está diciendo en el capítulo 8 que el Señor venía a un templo que no fue la sombra del que levantó Moisés, sino era el verdadero templo. Dice, y lo que estaba dando a entender era que no se había mostrado el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuál era el primer tabernáculo? El anterior pacto. Recuerden, escuchen, hermanos, esto. Pacto o mandatos no es letra, es espíritu que forma personas. ¿Por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, para que lo puedan entender? ¿Cuándo les pedí yo a ustedes sacrificio? ¿Cuándo yo les dije a ustedes que sacrificaran animales? ¿Lo han leído o no? Ahora, cuando la gente lee eso, dice contradicción de la Biblia. Todos los ignorantes te señalan ese pasaje como uno de los pasajes que la Biblia se contradice. No hay ninguna contradicción. Ahí es donde él le dijo: ¿yo qué fue lo que les pedí? Misericordia quiero y no sacrificio. Que se corten la lengua y no el vestido. Ahí es donde el Señor estaba hablando de eso. Y entonces los ignorantes dicen: ¿ves que la Biblia tiene contradicción? Porque aquí le dijo: me van a sacrificar esto y esto. Porque ellos tomaron ¿qué? La letra, pero no el espíritu. Por eso el Señor les dijo: cuando yo les pedí esto. Y lo que está diciendo aquí, mientras el primer tabernáculo que fue levantado por el hombre, vamos a traerlo a un segundo nivel de interpretación. Mientras tú estés tratando de adorar a Dios en tus propias fuerzas, en tus propias obras, en tu propio entendimiento, mientras ese tabernáculo esté de pie, no puede venir el segundo tabernáculo, que es Cristo. Y vamos a ver de manera interesante la fiesta de tabernáculos, cómo tuvo un primer cumplimiento, pero cómo va a tener un cumplimiento a nivel de lo que es la venida literal de Cristo, pero cómo se está cumpliendo en la iglesia que está conociendo al Señor. Amén. Entonces dice, mientras esté el primer tabernáculo, no conocemos el camino al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo en el tabernáculo? ¿Quién recuerda? ¿Ah?
¿El lugar donde estaba qué? ¿Pero qué representaba? La presencia. ¿Qué está diciendo? Mientras tú tengas un parapeto hecho por tus propias manos, por tus propios esfuerzos, llámese eso tu vida, llámese eso tu familia, llámese eso tu ministerio, llámese eso lo que tú quieras. Mientras tengas un tabernáculo hecho de tus manos, de tus esfuerzos, de tu conocimiento, no tienes entrada a la presencia, no tienes ni siquiera la revelación de cómo entrar a la presencia. Eso es lo que está diciendo Hebreo, ¿lo entiende? Ahora está usando lo natural, mientras el primer tabernáculo, mientras el primer pacto que se estableció estaba vigente, no había una revelación al lugar santísimo. Hablando de la venida de Cristo, hablando de la venida del Mesías a Israel, pero del Cristo para las naciones de la tierra. ¿Está entendiendo los diferentes niveles de interpretación? Verso 9, lo cual es símbolo ¿para cuándo? Para el tiempo presente. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Necesitamos tirar el parapeto para la revelación de la presencia. Y entonces dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. ¿Por qué no puede arreglar la conciencia? Porque es afuera, porque es externo. Yo siempre recuerdo que, bueno, porque es que cuando yo era más joven, pues yo me vestía más excéntrica. Y yo parecía, ¿cómo que? Gitana. A mí como pues yo soy de esa época de los rockeros y paz y amor, amor y paz. Okay. No parezco, pero pues sí soy de ahí. 50 añitos. Y entonces a mí me encantaba vestirme de gitana. Y yo usaba aquellas faldotas o no sé qué, o los pantalones, que todavía los sigo usando. Grandotes así, pero desde aquí hasta aquí pulseras. Y los cabellos eran más grandes que la cabeza. Y el poco de cosas aquí. Y entonces pues yo cantaba en todas las iglesias y nunca faltaba un hermanito que me decía, hermanita, usted tiene mucha unción, pero mejor cámbiese la ropa. Yo al principio botaba la piedra y después que me casé yo le decía, vaya y hable con el sacerdote. Si él me manda a quitarme la ropa, aquí mismo me la quito si tú no tienes problema. Hermano, mientras tenemos el primer tabernáculo puesto, no tenemos revelación. ¿Usted me entendió? ¿Quién le dijo a usted que lo externo hace algo diferente por usted? Ahora, si lo externo es el reflejo de lo interno, gloria a Dios. Pero lamentablemente, y nadie se me ofenda, no lo digo por alguno de ustedes en específico, pero se lo estoy diciendo a cada uno de ustedes para que no tenga excusa. El grave problema de nosotros se llama hipocresía. Somos excelentes hipócritas en la iglesia, muy buenos hipócritas, y aquí nos vestimos bien bonitos y tenemos el corazón y la mente llena de sacrilegio. Eso sí son sacrilegios lo que tenemos adentro. Sí. Ya voy terminando solo las razones para que veamos aquí el PowerPoint, entonces como la introducción, y la semana que viene doy lo otro. Dios entrega lo natural para después darnos lo espiritual. No se olviden que estamos hablando de las razones para estudiar la fiesta. Ok. Las fiestas es la expresión natural de lo espiritual. Corintios 15, 46, 47. Mas lo espiritual no es primero, diga conmigo, lo espiritual no es primero, sino que lo animal. Entonces, ¿usted cree que yo soy mala persona cuando le digo animales? Es que tenemos un poco de bestias predicando arriba. ¿Qué? ¡Ay! Pero qué falta de respeto. Pero que el Señor está diciendo, si usted no es espiritual, ¿qué es? Dígalo. Animal, ¿verdad? ¿Lo dice el Señor o no lo dice? Necesitamos un diccionario bíblico para ver qué quiere decir animal ahí. Bestia, sin razonamiento. Pero dice el Señor, y a mí me encanta esto, dice que el primer nivel es el animal. O sea,
que si alguno de ustedes, no lo estoy diciendo por nadie en específico, está todavía en el nivel animal, bestial, tiene esperanza. Si sube al nivel espiritual, después dice, primer hombre es de la tierra, terrenal. O sea que ese primer Adán ¿sí era qué? Animal. No, por favor, no me digan que estoy metiendo falsa doctrina, pero ¿no será por eso que el pobre Darwin se confundió y dijo que si veníamos del mono porque estudió fue al hombre natural? ¿Sí o no? Basado en esto, si estudió pura gente sin Cristo, no, hombre, no, bueno, yo dignifico más bien a los changos, porque los changos tienen hasta sentimiento. Aquí la Biblia dice que el primer hombre es animal, pero el segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Y luego dice en el verso del 9 al 13, en el segundo capítulo de Primera de Corintios, dice, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Eso es si somos ¿qué? No es que si a los animales no se las entrega porque son terrenos. ¿A quién se las entrega? A los espirituales. Nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y este es uno de los versos más maravillosos de la Biblia, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Lo que está diciendo, ¿quién es el animal que puede entender a Dios? Pero si hay algo de espiritual en ti, es tu espíritu. Ese sí entiende las cosas del espíritu. ¿Lo está entendiendo? Esto es maravilloso. Sigue diciendo, y así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, es decir, nosotros no somos animales, sino el Espíritu que proviene de Dios. Eso nos hace gente espiritual. Amén. Así es que aquí nadie es animal. Vamos a dejarle el razonamiento ahí, porque ya lo que tengo es 20 minutos. Vamos a ver aquí un resumen de lo que seguía allí, que es mi primera parte del tema, pero hoy lo vamos a ver por encima y usted va a empezar a estudiar. Las fiestas judías anuncian a Jesús o anuncian al Mesías. O sea, la siguiente. Aquí este es específicamente las partes de lo que va a ser las fiestas de otoño, pero yo no voy a empezar con las fiestas de otoño, sino que quiero empezar con las fiestas de la primavera, que son la Pascua. Pero las fiestas de otoño son trompetas, expiación y tabernáculos. La conocemos solamente como fiesta de tabernáculos y las otras dos están en ella. Lo que pasa es que tabernáculos inicia es con trompetas. Luego viene la expiación, que es Yom Kippur, que aquí se conoce bastante, y tabernáculos. Ok, este fue el verso que estuvimos viendo. Son fiestas solemnes de Jehová, convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Porque esto es importante, porque las fiestas judías no se celebran en el tiempo que la gente tiene tiempo. ¿No? ¿Saben que es muy interesante para mí esto? Porque recuerden que esto es la sombra. La iglesia de Cristo hoy celebramos la verdadera Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Quién es nuestro tabernáculo? Ok, y nosotros queremos celebrarla cuando nos da la gana y donde nos da la gana. Por eso decimos, ¿pero para qué ir para la iglesia? No, pero ¿por qué el domingo? Ay, no, y hay gente que llama, ay, no tienen servicio a las 3 de la tarde. No, hombre, porque a las 10 de la mañana es demasiado temprano. Ay, el viernes, no, el viernes es viernes social. ¡Ay! Bueno, resulta ser que el Señor estableció un tiempo. No es cuando usted quiera, es cuando Dios coloca el tiempo. Y cada congregación, en este caso, tiene una visión. Si usted nos pregunta a nosotros, ¿por qué nosotros tenemos mentoreo los martes? Porque los lunes la gente está cansada del fin de semana y no aprende. La gente llega... Entonces nos dimos cuenta, mejor el lunes la gente reposa y el martes tienen pila.
¿Por qué tenemos comunión los viernes? Porque la gente lo que quiere es salir a fiestear. Entonces vamos a celebrar muerte y resurrección de Cristo, pues. ¿Ah? Pues sí. ¿Sí me está entendiendo? Y realmente nos reunimos los domingos de la mañana, hermano, por tradición. Simplemente por tradición. Pero ¿cuántos saben que hay tradiciones que son buenas? Por ejemplo, ¿quién tiene aquí la tradición de cepillarse los dientes? ¿Verdad? ¿Será una buena tradición cepillarse los dientes? Sí, ¿verdad? Hay buenas tradiciones, no todas las tradiciones son malas, ¿ok? Ok, por eso nos reunimos el domingo en la mañana, por tradición. Pero el día que simplemente encontremos que ahora 90% de la gente trabaja el domingo, pues nos reunimos el lunes en la mañana, cuando usted lo agarra de vacación. Amén. Ok, son convocaciones santas. La palabra santa significa para propósitos especiales. Necesita tener esto en mente, porque santo no es alguien con barba, con vestido largo, sentado así. Eso no es santidad. Santidad, la palabra significa apartado para propósitos especiales. O sea que las fiestas tienen un propósito especial y se convoca en un tiempo que es específico. ¿Ok? Después, en el primer capítulo, vamos a estudiar la palabra tiempo. Allí es muy importante, porque no es para que usted vea que no era cualquier tiempo, sino era una ventana de Dios en el cronos del hombre, pero en su kairos, para hacer algo específico por Israel. Sumamente importante esa palabra, la vamos a estudiar con bastante detenimiento. Las fiestas de Israel son infinitamente... Ay, me salvaste el que no era. Me agarraste el que no era. Tengo todos aquí. El último. Fue el que me has marcado ya. Ok, yo sé porque yo lo había cambiado. Ok, infinitamente más importante que las celebraciones culturales. Israel también tiene celebraciones culturales. ¿Ok? Por ejemplo, Purim. Purim no es una fiesta de las que están escritas en el pacto. Purim es algo parecido a lo que nosotros podríamos llamar, por ejemplo, celebración de la independencia, 4 de julio en Estados Unidos, por decir. ¿Por qué? Porque Israel, o sea, como nación, estaban bajo la opresión de un país. Ese país decreta matarlo y en ese día Dios trajo la liberación. Entonces, Purim no es una fiesta religiosa, es una fiesta cultural. ¿Ok? ¿Está mal que usted también quiera celebrar Purim con los judíos? No, pues, porque si usted viene a querer celebrar conmigo el 5 de julio, el día de que Venezuela fue libre, amén, venga conmigo y vamos a comer juntos ese día. ¿Y acaso nosotros no somos de aquí, pero verdad que comemos el pavo? ¿Por qué? Porque celebramos, ¿qué? Acción de Gracias, que es una fiesta no religiosa, sino cultural. O sea, que no tiene nada de malo celebrar una fiesta cultural, pero hágalo con entendimiento, es lo que quiero decirle. ¿Ok? Estas fiestas fueron ordenadas por el Señor y Él es su dueño. Ya vimos que en los tiempos tenían que ser, eran convocación de Él. Juntas, las 7 fiestas forman el calendario profético de Dios. Escuche porque esto es muy importante. Enmarcando la figura más importante de la historia, Jesús, el Mesías. Muy importante, las 7 fiestas nos apuntan a Jesús y al Mesías. Amén. Y la frase calendario profético de Dios es el nivel de interpretación que vamos a hacer profético, que es una parte que a usted le interesa muchísimo, pero no va a entender el nivel profético si no puede entender el nivel histórico. Por ejemplo, si no puede entender por qué hizo Dios en ese momento, no va a poder traer lo profético al tiempo presente, porque el calendario profético sigue ocurriendo lo mismo. Para darles un ejemplo, cuando viene aquí, no hablemos de Houston, sino en general de las estaciones. ¿Cuántas estaciones hay? ¿Cuántas estaciones hay? 4. Ok. Y simplemente porque yo digo, no, yo me quiero quedar en otoño y me sigo vistiendo de otoño y llegó verano, pero yo sigo con botas y chaqueta de cuero, porque yo quiero seguir con botas y chaqueta de cuero, el clima va a dejar de ser verano porque yo en mi mente digo que es otoño.
¿Verdad que no? Ok. Igualmente, Dios establece, quiero que esto le quede claro, la fiesta es un símbolo, es una sombra que puso en un tiempo profético para que a nosotros, los de los últimos tiempos, lo entendiéramos. ¿Ok? Cuando viene Pascua, es para darles el ejemplo, históricamente, primer nivel, ellos celebran la liberación de Egipto, pero a la vez celebran que los primogénitos no murieron, ¿sí o no? Sí. Históricamente ese es el primer nivel de revelación, histórico. Pascua, usted no va a celebrar el día de independencia de su país otro mes y otro día porque usted le dio la gana. Usted celebra la independencia de su país el día que se firmó la independencia, ¿verdad? Igual, ellos firmaron a nivel histórico un documento. Esto ocurrió el día 14 de Nisan. Desde el 10 de Nisan, ¿qué empezaron a hacer? Búscate un cordero, maten al cordero, pongan la sangre del cordero sobre las puertas, y cada una de esas cosas iba teniendo un día. Todo eso lo vamos a ver, no se preocupen. A nivel histórico, cuando los judíos celebran la Pascua, ellos siguen celebrando día por día. Buscan el cordero, matan el cordero, comen el cordero, marcan las puertas. ¿Sí me está entendiendo? Igualito en cada día como está establecido. Primer nivel histórico, ellos lo están haciendo a nivel de recordatorio. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Primer nivel profético que ya fue cumplido. El Mesías cumplió la Pascua, Él es nuestra Pascua. Este mismo día, y lo vamos a ver, fue tomado, fue juzgado, fue muerto, resucitó a los tantos días para cumplir la fiesta de las primeras primicias. 50 días después envía el Espíritu Santo para cumplir fiesta de Pentecostés. Exactamente, el cumplimiento se dio no en cualquier día, sino en los días exactos de las fiestas que ya tenían miles de años cumpliendo. ¿Se está entendiendo? A nivel profético de este tiempo, ¿qué significa? Cuando estábamos viendo las tetradas, veíamos históricamente, retomamos y dijimos, ¿qué pasó en la tétrada de tal año a tal año en Pascua? Antes de esto se dieron tratados de este tipo, hubo guerras de este tipo, esto preparó para esto. Cuando antes de que llegaran a esto o al año siguiente hubo tal liberación, ¿sí o no lo vimos de esa manera? Sí. Y todo encajaba en los tiempos. ¿Lo entiende? ¿Por qué tiene que conocer lo que se celebra? Porque si no, usted viene y le meten gato por liebre. ¿Entiende? ¿Sí sabe lo que es gato por liebre? Ok. Es como ir a comprar carne buena y compra carne de burro. ¿Verdad? Porque no conoce. Así mismo. Ok. Pasa a la siguiente. Veremos que todas las fiestas marcan cada uno un aspecto del plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesús. Por ejemplo, las fiestas de primavera, que es donde está el Pascua, para seguir. ¿Qué nos habla de cuál es ese aspecto de Jesús del que me habla? Redención. Porque Él vino ahí a morir. Pero si nosotros nos vamos a las fiestas de otoño, que es tabernáculo, es lo que nosotros encontramos en Juan 1:1, que Él vino y se hizo carne, porque dejó toda su forma de Dios, se vistió de hombre, caminó entre los hombres y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Esa es la palabra tabernaculizar, que yo le he dicho varias veces. Eso no existe en español, porque hemos usado, en español tenemos lo tenemos que hacer un verbo compuesto, pero ojalá existiera. Yo siempre digo, déjenmelo decir, porque en el original es que tabernaculizó. Por eso es que en Hebreos dice, mientras el primer tabernáculo estuvo de pie, mientras la sombra del primer pacto estuvo de pie, no había una revelación al lugar santísimo. Pero cuando Cristo vino, que fue el verdadero tabernáculo, entonces la revelación al lugar santísimo fue abierta a todos los hombres. Amén. Cada fiesta nos habla de un aspecto de Cristo y sumamente interesante. Seguimos. Hay 7 fiestas importantes en la Biblia.
El pueblo escogido de Dios, los judíos, las han celebrado. Recuerden que estoy hablando del pueblo escogido en el primer pacto, ¿ok? Nos guste o no, nos pegue o no, bueno, Dios los escogió, yo no voy a pelear por eso. A nosotros también nos escogió ahora, amén. Pero ese pueblo históricamente escogido de Dios, las han celebrado desde que Dios le diera las instrucciones a Moisés, excepto Pascua. Porque Pascua, aunque fue también una instrucción para Moisés, no estaba institucionalizada sino hasta después del monte Sinaí. Porque cuando ellos la celebraron en Egipto, la noche antes de salir, era la sombra de lo que iba a venir. Porque con eso ellos estaban marcando, es exactamente, de hecho, eso tiene un fundamento espiritual muy interesante para nosotros. Y es que nosotros cuando venimos a Cristo, venimos también de noche, es decir, en oscuridad. No tenemos conocimiento, ellos no sabían. Miren, Israel, de hecho, ni se llamaba Israel. No se olviden que ahí todavía ellos no eran nación, cuando salen de Egipto. Ellos no sabían lo que iba a pasar con ellos. Ellos no tenían ninguna idea, ellos solo querían ser libres. Pero ellos no sabían ni qué era ser libres. Ellos no sabían qué tan fuerte, qué tan poderoso era el Dios de sus padres para liberarlos de la mano de aquella nación poderosa. Ellos no sabían ni siquiera que podía ser Dios a través de aquel hombre tartamudo y de otro viejo charlatán hablando de él. Ellos no tenían idea. Y así nosotros venimos al Señor. Venimos de noche en ignorancia y nos dicen, porque venimos desesperados, y nos dicen, mire, usted se va a ir de aquí, yo voy a orar por usted. Y usted se va a ir de aquí y va a agarrar un poquito de aceite, se lo echa a la cama de su esposo. Y usted declara, en el nombre de Jesús camina infidelidad. Y la gente, ¿verdad? Porque está desesperada, dice, yo no sé qué significa esto, pero yo lo voy a hacer. ¿Sí o no? Y después dice, wow, funcionó. Lo malo es que igual que Israel siguen haciendo la cosa ahora por rito. Y entonces a todos los problemas le dice, vaya y échale aceite a la cama. ¿Sí me entiende? ¿Usted captó lo que yo quise decir? Una vez alguien te dio esa instrucción y de ahí en adelante tú lo hiciste una doctrina. Eso fue lo que le pasó a Israel. No entendió la sombra. Y el pobre hombre después dice, ¿por qué esta cama todo el tiempo te dio un aceite? Dice mi esposo, ¿por qué es que tú me pones este aceite a mí en la cara? ¿Cómo que? ¿Qué huele a qué? Huele a publicar. Es que yo tengo, hermanos, de verdad, un secreto de la eterna juventud. Y como es secreto no lo voy a decir, ustedes, que yo lo estoy probando ahorita ya. Pero miren cómo lo estoy probando. Yo ya me lo sé. No saben cuál es el secreto. Yo me lo sé. Pero miren la cara del pastor. La estoy probando en la cara del pastor y en la cara mía. Y entonces él dice, ¿por qué tú me pones todas a las noches? Ese aceite que huele no sé qué. Estoy haciendo un experimento antiarruga. Yo me lo sé. Está funcionando, ¿verdad? Yo me lo sé. Es que voy a patentar la crema. Ok, estas fiestas eran de recordación, pero también son proféticas. Amén. 4 de las fiestas han sido literalmente cumplidas. Esto es desde la perspectiva ya de los últimos tiempos. Pero todas las fiestas ya han tenido cumplimientos parciales, no solamente históricos, pero también espirituales. Solamente que ahora a nivel de la profecía de lo que es la escatología, es decir, los últimos tiempos, las últimas 3 están por cumplirse. Es lo que se quiere decir allí. ¿Sí entienden lo que dije? Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Lo que ustedes les enseñaron de esta manera, que en el último tiempo venía el anticristo, se sentaba la bestia, el falso profeta, los cristianos iban a salir corriendo de aquí, que ustedes le enseñaron mal la escatología, la mayoría, y que no va a pasar, pero muchas cosas que nos enseñaron las enseñaron mal. Pero bueno, el cumplimiento, ese final que falta, son 3 fiestas más, ¿ok? Que es trompetas, día de arrepentimiento o expiación y tabernáculo, que es la segunda venida literal de Cristo, en ese sentido, pero no porque no tengan ya cumplimiento histórico y espiritual. Seguimos. Estoy resumiendo aquí lo que va a ser nuestro primer capítulo. Hay 3 fiestas en la primavera y 3 fiestas en el otoño. La que está en el centro es la de Pentecostés. Esa
ya hubo un cumplimiento, según Hechos, capítulo 1, verso 8, hubo un cumplimiento físico, literal de Pentecostés, ¿verdad? Cuando 50 días exactos, esto es interesante, y cuando veamos el calendario, Pentecostés se celebra 50 días exactos después de la fiesta de los primeros frutos, que es donde nosotros los cristianos celebramos resurrección ahora, porque primeros frutos es Cristo como las primicias, porque Él fue las primicias para el Padre. Ok, del día de resurrección al día de Pentecostés hay 50 días, literal, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, no espirituales, 50 días literales que hay para celebrar Pentecostés. ¿Cuándo fue que celebramos aquí resurrección? ¿Qué domingo fue? 20 de abril. Cuenten del 20 de abril 50 días, ese día es Pentecostés. ¿Ok? Pentecostés tuvo un cumplimiento espiritual, literal, en el libro de Hechos. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, y sobre ellos fue derramada la promesa del Espíritu. ¿Recuerdan? ¿Cómo sabemos nosotros que fue el cumplimiento? Cuando la gente empezó a burlarse, que estaban celebrando Pentecostés. No se olvide que toda Israel estaba celebrando Pentecostés ese día. No eran solo los 120. Los 120 estaban celebrando la fiesta judía de Pentecostés, pero sobre ellos se cumple el orden profético, y de todas las naciones que estaban en Jerusalén ese día celebrando Pentecostés, solo 120 reciben la impartición profética de esa fiesta. ¿Entiende? Porque lo mismo va a ocurrir ahorita. Cuando entendamos que es Pentecostés, ¿qué significa que el Espíritu Santo viene sobre nosotros? ¿Y por qué el Señor le da la instrucción a 500 y quedaron solo 120? ¿Y por qué había, Jerusalén representa la iglesia? ¿Y por qué toda la iglesia estaba celebrando Pentecostés? Es decir, ¿cuántas miles de personas estaban en Jerusalén? Porque eran todos los judíos que estaban en todas las naciones de alrededor. Por eso es que dicen que hablaban todos los idiomas. Porque eran los judíos, porque estaban obligados a venir a celebrar Pentecostés, pero de todos ellos, solo 120 reciben la impartición profética de lo que era la fiesta. En este tiempo es exactamente igual. El 8 y 9. 8 y 9 de junio es Pentecostés, ya mismo. Escuche, le voy a decir esto entre paréntesis. En 1905, el estado de Texas, Houston en particular, era escogida por Dios para lo que hubiese sido lo que se conoce a nivel contemporáneo como el derramamiento del Espíritu Santo. Pero fue en 1906, pero después fue en Azusa. Pero ¿cómo ocurrió eso? ¿Saben cómo perdió la visitación Texas? ¿Cómo perdió la visitación Houston? Por discriminación. Porque el vaso que Dios estaba usando era un negro. Y ese hombre, Seymour, ese hombre negro, vino a esta ciudad con un encargo de Dios. Y por ser negro, lo discriminaron. Y el liderazgo de esta ciudad lo sacó de la ciudad. Una de las materias que yo estudié en el seminario se llamaba Avivamiento del siglo pasado. Y para mí fue impresionante porque parte de lo que nosotros estudiamos fueron los periódicos de ese tiempo. ¿Sabe que lo que ocurrió en la iglesia fue noticia de periódico por la pelea que hubo entre los pastores? Voy a usar la frase negro no despectivo, sino porque para ellos es que es un negro. ¿Cuándo se ha visto que Dios puede usar a un negro? Hoy. ¿Cuándo se ha visto que Dios puede usar una mujer? Y de paso que esa mujer se maquille. ¿Y cuándo se ha visto que una mujer se diga que es pastor y que es profeta? ¿Cuándo se ha visto? Y están perdiendo la visitación, pero bien bueno que lo pierdan. Sacaron al negro de Houston, ¿y qué hizo? Como Dios siempre va a cumplir su propósito. Y miren, aunque usted le pegue, usted desecha el episcopos de Dios para su vida.
usted lo va a desechar y lo va a perder. Pero el episcopo de Dios no se va a perder. El Señor se lo lleva a otro que sí lo aprecie. Y agarró el hombre, se fue para California, se fue a este lugar pequeñito, Azusa, y allí se conoce el avivamiento más grande del siglo XX, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero Houston lo rechazó, como los cabezones, y que salga esto por YouTube y me lo ponen también en televisión. Los pastores cabezones que tenemos aquí en Houston siguen cometiendo el mismo pecado. ¡Igualito! Ahora me pregunto yo, ¿nosotros, iglesia, vamos a dejar que este montón de cabezón nos haga perder a nosotros la visitación? Vamos a meterle 3 patas por detrás bien metidas y le vamos a decir, no los queremos. Queremos un liderazgo abierto de ojos, abierto de oídos, que no nos haga perder la visitación del Señor. No una vez más. Nosotros como ciudad no podemos permitir que un liderazgo que simplemente le interesa las posiciones siga diciendo cómo se mueve Dios. Históricamente, primero en Pentecostés tenemos que si hubiera sido para todo el mundo, porque Dios es tan bueno, que como es Dios me lo va a dar de todas maneras, porque eso es lo que predican los sinvergüenza para que usted le dé las ofrendas. Vemos que de un montón, de miles de personas en Jerusalén, 120 solo recibieron la promesa. Y un derramamiento que estaba destinado para esta ciudad se fue para un pueblecito de allá y se da en el mundo el avivamiento más grande del siglo XX. Ay, yo no sé usted, pero a mí yo en esa clase agarré una calentera. Sí, yo agarré una rabia por discriminación, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. Ay, mejor le paro ahí. Podemos esperar entonces que las 3 últimas van a ser cumplidas con la venida gloriosa del Señor. Amén. Todavía hoy día las fiestas son celebradas por el pueblo judío. ¿A qué nivel? A nivel de celebración histórica. No se olviden, ellos siguen celebrando su fiesta, pero a nivel de revelación histórico. Si tú y yo tenemos el entendimiento profético, ¿qué nos toca hacer? Hermanos, abrir los ojos. Miren, hermanos, si tú sabes que en el Kairos 8 y 9 va a caer este año Pentecostés, y entiendes lo que significa Pentecostés, que no es solamente hablar en lenguas, por favor, en el nombre de Jesús. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida del creyente es el evento más glorioso, porque te convierte en alguien que puede ser como Él. Porque es el Espíritu Santo de Dios que nos sella en nuestro espíritu, trae la característica, los caracteres del Padre y los coloca en nosotros, cambia la genética bestial que tenemos y nos hace seres espirituales, nos hace seres como Él. Esa es la venida del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Dios mío, si en este momento tú tienes un montón de muchachos rebeldes en la casa, empieza a orar para que el 8 y el 9, el poder del Espíritu caiga ahí y los cambie de bestia a gente en el nombre de Jesús. Si tienes problemas con la mujer, con el hombre, lo que sea, en el nombre de Jesús, el derramamiento del Espíritu habilitó a unos 120 para que se convirtieran en gente que sabía otros idiomas, que entendía otros idiomas, que hablaba de manera efectiva y que con poder y autoridad transformaron en menos de 100 años todo el mundo conocido. Yo no sé tú, pero yo necesito el poder del Espíritu Santo para este momento. Yo necesito que en este mes, Dios mío, el Señor haga un milagro sobrenatural, estremezca las bases de esta congregación y el montón de gente cómoda, bien rabona que tenemos nada más que ahí sentados, Dios haga algo y que ya no le ponga las llamas de fuego aquí, sino que se las ponga abajo. Pero que salgan corriendo y hagan lo que tengan que hacer en el nombre de Jesús. ¿No le parece? Y nadie se me ofenda. Porque si el fuego de Dios te lo pone por detrás, mira, está bien puesto. Si Dios te lo pone, está bien puesto. O no, o tú le vas a decir al Señor, bíblicamente fue sobre la cabeza. Tú eres capaz de decirle al Señor, es que en ninguna parte de la Biblia parece que fue por detrás, aunque yo te puedo mostrar que por detrás también le puso fuego a uno. En el nombre de Jesús, mira, abramos los ojos. Este año 2015
2014, lo que queda, y el año 2015 son cruciales para la iglesia de Cristo. Cruciales. Las cosas que están por ocurrir, están ocurriendo así. Así. Espere eventos mundiales acelerados. Acelerados. Las cosas que están por venir son impresionantes. Compartía con mi esposo que he estado estudiando el famoso pasaje de Tesalonicense, que hasta que una cosa es la que retiene que no aparezca el malo, y que hemos enseñado solamente que es la iglesia antes de que venga el rapto, porque después aparece el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo o la iglesia, pero que cuando eso se vaya, entonces viene el anticristo, hace la maldad que va a hacer, pero entonces va a venir la gran cosecha de almas sin Espíritu Santo. Yo nunca he podido entender eso, porque el Espíritu Santo es el único, dice la Biblia, que nos confronta. El Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y ninguno de nosotros estaría aquí, hubiera aceptado a Cristo de no haber sido por el Espíritu Santo. Entonces yo no entiendo cómo vamos a tener la cosecha más grande de almas en el mundo sin el Espíritu Santo. Es como decir que la gente puede llegar a Cristo sin Cristo, porque Cristo es la unción, que se llama Espíritu Santo. Se llamó Jesús hasta que Cristo vino y se llamó Jesucristo. Jesús el ungido. Y si el Espíritu, que es la unción, no está sobre nuestras vidas, ¿cómo se va a salvar la gente? Pero bueno, dentro de todas las marranadas que se nos han enseñado, pregunto yo, en todos los niveles de interpretación que tiene ese pasaje, ¿cuántas cosas no pasan en su trabajo porque usted está ahí? Porque usted es la unción que evita que el mal venga. ¿Cuántas cosas impide Dios que ocurran en esta nación? Porque hay alguien que está parado diciendo, en el nombre de Jesús arrepiéntanse y conviértanse y dejen de estar viviendo de la iglesia. Y por eso todavía no viene el desastre. ¿Sí o no? Eso también es un nivel de interpretación. En el nombre de Jesús vamos a abrir los ojos. Nosotros somos la sal y la tierra. Somos el agente de Dios para preservar al mundo. Y Dios no quiere la destrucción, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dice eso la Biblia. Pero nosotros somos los únicos que estamos orando por la destrucción. Porque cuando decimos, ven Señor, y destruye a todo el mundo. ¿A usted no le da dolor pensar que entre los que van a estar destruidos está más de la mitad de su familia? No le mueve eso algo por dentro. Pensar que más de la mitad de su familia se va a quedar. ¿O es usted tan egoísta que ven Señor por mí porque ya yo estoy listo? Que los demás se mueran y se revienten. Caramba, hermano, yo no entiendo. Eso no puede ser la iglesia de Cristo. Porque si Jesús dio su vida, entonces ¿cómo es que la iglesia que mostramos a Cristo le decimos, ven y llévame y mata a todo este montón de sinvergüenza? Que se lo merecen, pero no es la oración. Así le pasa. Pues sí, ¿no? No, pero pues la verdad, una verdad no quita la otra, ¿verdad? Los días de fiestas anuales son divididos entonces en dos grupos, primavera y otoño. Están separados por el periodo de tiempo. ¿Cuál es ese periodo? Pentecostés. Jesús cumplió la primera parte de las fiestas. ¿Cuándo? Cuando vino como Mesías. Ahora tiene que venir como Rey en tabernáculo. Y todos los festivales de primavera en las fechas exactas del calendario judío fueron cumplidas con Jesús. Esto es importantísimo porque no fueron en cualquier fecha, fueron en las fechas exactas. Todas las fiestas son tanto históricas como proféticas. Todas nos enseñan acerca del Mesías, pero de manera interesante, todas están enmarcadas en un contexto agrícola. Una de las parábolas que vamos a tener que reestudiar es la parábola del sembrador, porque Jesús dijo esto, me lo decía el pastor en estos días. Si usted no entiende esta parábola, dijo Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? No entiende ninguna de las parábolas. ¿Lo dijo o no dijo? Entonces, mira lo que hicimos nosotros. Nos quedamos con la explicación obvia que él dio ahí. Esa es la explicación histórica. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué significa eso? Vengan acá, muchachos, que le voy a explicar. Esta semilla es la que cae en tal tierra y viene esto, ¿verdad? Ok, si nosotros no entendemos esa parábola, no vamos a entender ninguna parábola del reino.
Si no entendemos la parábola del sembrador, no vamos a entender por qué las fiestas están en un contexto agrícola. Porque tanto Pascuas como tabernáculos, en ambos casos, son dos cosechas. Son dos tipos de cosecha diferentes. Una es la cosecha de los granos y una es la cosecha de los árboles. En ambas fiestas hay que traer primicias. En ambos tiempos, por eso tienen dos inicios de año. Pero si no entendemos el contexto agrícola y por qué ellos siguen celebrando, aunque no sean judíos ortodoxos, siguen trayendo sus primicias porque ellos creen literalmente en lo que ocurre a nivel histórico, trayendo la primicia de su cosecha. Porque una es fiesta de los granos, o sea, la cosecha de los granos, cosecha de los árboles. ¿Qué significa? Y vamos a ver qué árboles son los que se usan, por cierto, para hacer tabernáculos, que ya yo lo enseñé hace 2 meses de mentoreo, ¿verdad? También está en televisión, que lo enseñé cómo edificar el templo, y usé los 5 árboles que se utilizan para construir el tabernáculo. Lo pueden buscar allí y van adelantando eso, porque en esa fiesta se usan esos granos, esos árboles. Pero en la fiesta de Pascua, ¿por qué son los granos? ¿Qué significan los granos? Y vamos a ver, por ejemplo, un gedeón que representa un pan de cebada, que representa el cereal de cebada. ¿Cómo levanta Dios a un gedeón de una cebada? ¿Qué puede hacer Dios proféticamente entonces en ese tiempo? ¿Quiénes son gedeones aquí entonces? ¿Cuándo sería tu tiempo de comisionamiento? ¿Ven? ¿Me está entendiendo por la proyección profética donde nosotros necesitamos llegar? Seguimos. Nos enseñan de nuestra relación personal con Dios y cómo debemos caminar con Él hasta llegar a ser creyentes maduros. La fiesta no fue diseñada para que seamos redimidos. No, la fiesta está diseñada para caminar hasta llegar a madurez. Amén. Es un ayo, es un tutor. Venida la gracia, no necesitamos el tutor, ¿verdad? Ustedes se imaginan que cuando Juan Marcos y Benjamín se casen, que yo como tutora todavía vaya a la cama de ellos a explicarles cómo necesitan hacer feliz a sus mujeres. ¿Ustedes se imaginan eso? Guácala, ¿verdad? Bueno, la gente trae el antiguo pacto a la cama con Cristo. Y así como es de guácala que la suegra esté en la cama con el hijo y la nuera, es igualito de guácala el antiguo pacto en la cama matrimonial con Cristo. Y no hemos estado en la cama matrimonial con Cristo judaizando. Ay, se quedaron en silencio. Tienen a la suegra metida ahí. Y yo dignifico a la suegra, por cierto. Todas están ajá, las paso. Ya terminamos, no se preocupen. Es importante recordar que como una unidad completa, las fiestas nos enseñan y nos revelan acerca del plan completo de Dios. Sin embargo, cada uno enfoca un tema específico de su plan, ya lo vimos. Es decir, si ves por separado Pascua, si ves por separado expiación, si ves por separado trompeta, si ves por... Todas es un aspecto de Cristo. Pero cuando las pones todas juntas, revelan a la persona de Jesucristo. ¿Ok? ¿Más? Yo creo que la última... Bueno, ya esa la vimos. Pásame un momentito. ¿Ah? No, pero en el material. Solamente quería ver esto aquí. Miren esto, así están. Fiestas de primavera, fiestas de otoño. Las de primavera son Pascua, panes sin levadura, primicias. Pentecostés en realidad no pertenece, es la que estaría más bien en el centro, ¿ok? Porque son 50 días después de primicia. Eso es primavera. Fiestas de otoño, trompetas, expiación y tabernáculo. ¿Okay? Así. Y hay uno allí, pero eso solamente quiero que lo vean por encima. Lo vamos a ver en la próxima clase, ¿cómo se llama? El calendario lunar. Creo que es el que sigue. No, síguelo. ¿Pasa? Ese. Este es el calendario lunar por el que se maneja Israel. Recuerden que nosotros usamos el calendario solar o gregoriano.
Por eso nosotros tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, de esa manera. Y por eso no caen en el mismo tiempo. Y esta es la forma. Miren esto. Allá el mes 1, que es el mes de Nisan, allá lo van viendo, ¿ves? Pascua, panes sin levadura, ahí en Nisan. Y qué lástima que no tengo el apuntador aquí. ¿Tú no tienes el apuntador por ahí? Yo traje It's okay. Si ven aquí, si me permiten, me voy a llegar aquí. Tengo el apuntador aquí a mano, porque quiero que vean esto lo vamos a ver con calma la semana que viene, pero miren qué interesante. Este es el calendario lunar. Aquí inicia el año judío, pero para nosotros es marzo-abril. Si ven, nosotros tenemos de esta manera. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos dentro de nuestro mes 15 días, entre 14 a 15 días, con el primer día del mes lunar. ¿Ok? Por eso está de esa manera. Entonces en Nisan, que es el primer día el primer mes del año, Pascua, panes sin levadura, segundo mes, tercer mes, que es el mayo, más o menos esta fecha empezamos, tienen primero fruto, panes sin levadura y Pentecostés. Miren cómo va dando, porque cada uno de ellos va contando días. panes y levaduras, Panes y levadura. Pentecostés aquí está, en este año nos va a tocar a nosotros entonces junio 7 y 8. 8 y 9. 8 y 9. Tamuz, Ab, Etul, entonces vienen aquí. Segundo comienzo del año judío, que es donde empieza, que es el mes 7. Ellos siguen contando 7, pero nuevamente inician. Uno es el año civil y otro es el año religioso. El año civil, el año religioso. ¿Ok? Tienen dos inicios de año. En el 7, que es el siguiente inicio de año, empiezan trompetas, día de expiación y tabernáculo o Sukkot. Aquí está la dedicación del templo, que es una de las fiestas que se hace, pero esta es una fiesta histórica, no es una fiesta que está escrita en el antiguo pacto, igual que Purim, que está acá. ¿Ok? Los meses solares, que somos nosotros lo tomamos del calendario gregoriano, que es toda la parte, bueno, egipcia, romana, eso que vino por ahí. Por eso nosotros tenemos esto. Y ellos se manejan todavía por el calendario lunar. Ahora, vamos a ver algo en profundidad de eso después, que quizás a ustedes les paren los pelos, pero pues es parte de lo que es el calendario lunar. En el calendario lunar, por eso es de donde vienen los horóscopos y todo eso. Para mí me parece tan interesante que vengan justamente los calendarios que están usando todavía el pueblo de Israel. Terminamos. Pastor, les quité 15 minutos. Perdón, pero era la introducción. ¿Qué les pareció la introducción? ¿Les gustó? Imagínense la introducción, cómo va a ser de bueno nuestro estudio.